Hermanos y amigos, Dios les bendiga de una manera especial en esta noche. Agradecido del Señor poder estar una vez más aquí para comunicarle la bondad de Dios. Recuerde que este programa Dios quiere llamar tu atención, la cual estamos dirigiendo desde Cuenca de Ecuador, el Ministerio Adoración Viva Internacional. Así que yo espero que todos estén bien, esperando que este nuevo año sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga rica y abundantemente, y en esta noche yo quiero hablar una palabra sobre la paz de Dios, y para esto voy a leer en Filipenses capítulo 4, versículo 4 en adelante. Leo en el nombre del Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermosa palabra, ¿verdad? Cuando hablamos de paz, quizás toda la persona, todos nosotros los seres humanos, clamamos por la paz, buscamos paz. Sin embargo, la palabra del mismo Señor Jesucristo hablando, Él dijo, ¿verdad?, que su paz daba, su paz hoy, no como el mundo la da. Es decir, que hay una paz, como dice la palabra aquí, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando estamos hablando de paz, estamos hablando primero como de un descanso, una seguridad, un mover que realmente no nos infunde ningún temor. Cuando nosotros estamos en paz podemos dormir tranquilos, podemos comer, podemos disfrutar de todo lo que Dios ha provisto para nosotros en este mundo. De tal manera que todos nosotros, de una forma u otra, abogamos por tener paz. Pero aquí el apóstol se está refiriendo a algo muy especial. Primero, fíjense que él comienza hablando de regocijarnos en el Señor siempre. Pero hay momentos difíciles en nuestra vida que quizás no nos permiten ese regocijo, porque lo confundimos muchas veces con lo que es la alegría momentánea. Pero vivir regocijado es usted vivir con seguridad. Vivir regocijado es usted estar conforme con lo que Dios nos da. Vivir regocijado es cuando podemos compartir estas maravillosas palabras. De tal manera que Él le está diciendo a los hermanos en Filipo, ustedes deben estar regocijados siempre. Pero entonces ahí mismo Él le habla de la gentileza, de cómo debe ser conocida nuestra gentileza. Nosotros los seres humanos vivimos muchas veces vidas apartadas de Dios. Y recuerde que vivir apartado de Dios no podemos regocijarnos, no podemos ser gentiles y mucho menos tener paz. Por eso es que la palabra de Dios siempre ha sido veraz y contundente. Sencillamente el que no quiere obedecer, bueno, pues siempre se va a hallar un tropiezo en la palabra. Pero nosotros entendemos, y así mismo el Señor lo declaraba, que encontraremos tropiezos, porque no todas las personas van a estar de acuerdo con nosotros. Pero fíjense, no estar de acuerdo con nosotros, eso es no estar de acuerdo con Dios, que Dios es quien dictamina y nos dice en esta palabra que nosotros debemos darnos a conocer como personas humildes, personas mansas, porque estamos pensando en la venida de Cristo. Él le dice, el Señor está cerca. De tal manera que no se afanen tanto, no vivan una vida afanada. Él le está hablando a creyentes que aún creyendo en el Señor, quieren llevar una vida como ligera, una vida de afán, queriendo acumular cosas en esta tierra que realmente no son tan beneficiosas. Todos nosotros debemos esforzarnos en hacer cosas. Queremos crecer. Queremos tener familia sana, queremos vivir en un ambiente de paz, pero todo esto es
sin afán. Hay una dirección, la cual está trazada, que dice, ¿verdad?, que lo interesante es que nuestras peticiones lleguen delante de Dios con olor grato. Es decir, que cuando nosotros muchas veces nos afanamos, nos desenfocamos de Dios, porque el problema que nos está afectando nos roba todo lo que nosotros podemos llamarle paz. No tenemos contentamiento. Pero cuando nosotros hemos creído, cuando creemos en el Señor y sabemos que nuestra vida no está en nuestras manos, sino en la mano del Señor, entonces ahí es donde comienza a funcionar la paz. Esa paz que Dios da, que entonces nosotros podemos respirar profundo y meditar en Dios y precisamente reconocer, si Dios no lo hace, menos yo lo voy a hacer. De tal manera que entonces lo que nos dice ir delante de la presencia del Señor, clamar a Él, siempre con acción de gracia, confiando que Él es nuestro Dios y que Él va a responder a nuestras peticiones. Entonces el apóstol le dice, mire, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea que nosotros tampoco podemos ir delante del Señor en una oración como de desesperación. Ciertamente entendemos, ¿verdad?, que como seres humanos llega un momento que nos sentimos desesperados y quizás clamamos al Señor hasta en una forma incorrecta. Sin embargo, cuando nosotros precisamente confiamos en Dios, entonces nosotros vamos a ir ante su presencia con regocijo, con certidumbre de fe de que Él nos va a escuchar. No hay ninguna persona que haya actuado de una manera ligera que las cosas le salgan bien. Ninguna persona que vive en afán logra conseguir, porque fíjense que el ser humano es difícil satisfacer sus necesidades. Es decir, que usted diga, yo me siento completo. No hay ese ser humano. Ahora, la palabra de Dios nos dice, en Dios sí estamos completos. En Dios no nos falta nada, porque nosotros el momento que vivimos es porque Dios permite que lo vivamos, pero mañana no sabemos. Por ende, debemos nosotros estar contentos con lo que tenemos hoy. Y esto no quiere decir, amados hermanos y amigos, que no nos esforcemos en hacer alguna cosa. Pero una cosa es esforzarnos y otra cosa es actuar con desesperación. O sea, afanarnos. Que a veces conseguimos, qué sé yo, por decir un número, conseguimos 10 o 20 dólares, pero nosotros queremos 50. Y eso entonces nos lleva a trabajar extra. Muchas veces, ¿verdad?, a perder sueños, perder relaciones familiares por esa situación. Y no estoy hablando quizá de personas que tengan la necesidad, porque vuelvo y les reitero, cuando uno tiene la necesidad, entonces uno quizás se esfuerza más de la cuenta. Pero hay personas que no tienen esa gran necesidad, pero quieren acumular riquezas. Y entonces eso lleva a un deterioro, tanto de su cuerpo físico y mucho más de su relación con Dios. Así que, amado hermano, usted que es creyente, usted que ha dicho que Dios es su Señor, entonces no se afane, no se afane. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Entonces esa paz de Dios que dice que sobrepasa todo entendimiento. O sea, que lo que yo entienda, esa paz de Dios sobrepasa lo que yo estoy entendiendo. O sea, que yo puedo decir, quizás Dios es bueno, pero mire, es que Dios es buenísimo. O sea, se puede quizás multiplicar por tanto lo que yo diga que Dios es bueno. Porque es que esa paz sobrepasa mi entendimiento, sobrepasa su entendimiento. Usted entiende que tiene que trabajar hora extra para acumular riqueza. Eso no le trae paz. La paz está que usted trabaje su tiempo correcto y luego usted o se va a descansar, se va a disfrutar con su familia, hablar de Dios, orar. Y esa es la gran bendición, porque entonces yo estoy entendiendo que si yo me gano tanto,
voy a solucionar el problema, pero Dios está diciendo, no, que no necesita dinero para solucionar ese problema, porque yo lo hago por ti. Oiga, eso es hermoso. Yo tengo siempre esto como testimonio, amados hermanos y amigos, que cuando yo no era creyente, yo trabajaba todos los días, de lunes a lunes, pero nunca tenía nada en mis manos, porque trabajaba para quizá gastarlo en deleites y cosas así. Pero cuando Cristo vino a mi vida, todo eso cambió, todo eso cambió. Y yo nunca más he trabajado un día que yo tendría un compromiso para ir delante de Dios, como acostumbramos, especialmente los domingos, o puede ser sábado, pero un día a la semana no trabajo y después de eso no trabajé más. No he trabajado ese día más. ¿Por qué? Está la promesa de Dios que si yo le sirvo a Dios, si yo le correspondo a Dios, si yo trabajo para Dios, entonces eso que yo pensaba granjear en ese día y que no me resultaba, ahora Dios me lo multiplica cada día que lo hago. De tal manera que aprendí, amados hermanos y amigos, que hay un día al cual nosotros debemos rendirnos a Dios todos los días, pero me refiero en el caso, ¿verdad?, de trabajar para Dios, como muchas veces hacemos, que somos maestros de escuela bíblica, que predicamos, que somos pastores, que hacemos esto. Entonces debemos tener un día que nosotros trabajemos para Dios. Entonces no me hizo falta más trabajar de lunes a lunes, sino que trabajaba de lunes a viernes o de lunes a sábado, pero el domingo yo tenía el tiempo dedicado al Señor. Entonces eso me dice a mí que precisamente no es por el afán que yo tenga, no es por lo que yo quiera hacer, todo el mérito de Dios. La palabra de Dios no se contradice. Él dice claramente en su palabra que si buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. De tal forma que lo que nosotros recibimos aquí, los seres humanos en la tierra, podemos llamarles añadiduras de parte de Dios. Pero si buscamos su reino, entonces nosotros vamos a vivir en paz, aunque veamos que el mundo se esté desmoronando a nuestro alrededor, porque tenemos la seguridad en Dios. Fíjense que la gente vive con la incertidumbre. Todos los países tienen problemas. El mundo entero tiene problemas, pero nosotros los creyentes, en toda parte del mundo donde estemos, debemos confiar que Dios es el dueño del universo, que Él creó los cielos y la tierra y por ende Él es el dueño y Él puede destruirla, puede hacer lo que quiere en el momento que Él decida. Entonces pensemos en esto, amado, y eso es lo que el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia en Filipo, es que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y entonces dice, va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De tal manera que nosotros tenemos entonces dónde ir, a quién acudir. Tenemos, porque para eso Cristo vino a este mundo. Jesús como hombre a ser sacrificado por el pecado de toda la humanidad. Pero en ese sacrificio vino el paquete completo. O sea, ahí vino la salvación, ahí vino la paz, vino el gozo, vino el entendimiento, vino todo. O sea que nuestras mentes y nuestros corazones fueron transformados cuando Cristo vino a nuestra vida. El ser humano como tal vive en desesperación, vive en incertidumbre. Ahora mismo, en estos tiempos, fíjese que nosotros nos ha tocado vivir, aún cada vez que hay unas elecciones para elegir un presidente, la gente, hay una parte que se angustia, otros se alegran, otros hacen cosas incluso incorrectas, pero eso es cotidiano, eso es de este mundo. Ahora, en Dios no existe nada de eso, porque dice la palabra que Dios es quien pone y quita reyes. Es decir, Dios es que permite que usted y yo votemos por una persona indicada. De tal manera que ni siquiera por eso debemos estar afanosos. Si no esperar, bueno, llegó el día.
Yo entiendo que debo votar por X persona, entonces hacerlo, pero no entrar en una desesperación y muchas veces hasta en pleitos que no convienen. La paz de Dios gobierne su vida, gobierne nuestro ser, para que entonces por ella nosotros podamos vivir. Y entonces ahí se cumplirá lo que dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez yo le digo, regocijaos. Es decir, estén contentos, no importando lo que estemos mirando, que esté pasando a nuestro alrededor, porque el Señor está a la puerta. Cuando muchas personas hablan, a veces sin conocer a Dios, pero por lo que escuchan o leen la palabra de Dios, y dicen verdaderamente, la venida del Señor está cerca, porque estamos mirando todas las promesas cumplidas de cómo la gente hoy día vive sin amor, sin misericordia, sin compasión. Eso quiere decir que la venida de Cristo está cerca. Entonces nosotros los creyentes, amados, debemos estar despiertos, debemos estar velando, como dice la misma palabra del apóstol Pablo, dice, no durmamos como los demás, sino pensemos que el Señor puede venir hoy, puede venir mañana, cualquier día puede venir, o en su defecto nosotros partir de este mundo. De tal manera que no nos vamos entonces a afanar, debemos tener esa paz que Dios da. Nosotros no sabemos cuántos años nos restan por vivir o cuánto vamos a vivir, nadie lo sabe, ni aun los niños, porque a veces pensamos, bueno, una persona, un niño, entiende que puede durar quizá la edad que yo tengo, algo más, entonces dice, bueno, eso no es ahora. Pero el problema es que los niños también mueren. De tal manera que no podemos entonces nosotros tener como una definición de cuándo vamos a estar aquí, ni cómo, ni cuándo nos vamos de aquí. Entonces, por eso es que debemos vivir la vida descansando en el Señor. Porque usted dice, bueno, yo puedo granjear, como dice verdad Santiago, que decían, yo voy a ir a traficar a otro país y me voy a ganar tanto. Y él le dice, ustedes no saben realmente qué será del día de mañana, porque nuestra vida es como la neblina. Entonces, nosotros debemos pensar en eso. Y yo quiero llamar la atención precisamente para que pensemos que Dios ha establecido un límite al ser humano, y por eso es que nosotros nos cansamos, por eso es que nos fatigamos, porque hay un límite. Yo puedo trabajar día y noche, pero va a llegar un día que no voy a poder hacerlo, y me doy cuenta que lo que granjeé, entonces tengo que usarlo en una enfermedad que tomé por esa razón. Entonces, ¿de qué me vale? No me vale de nada, ni le vale a usted, ni me vale a mí. Lo que vale realmente nosotros creer en la palabra de Dios, esperar en su bondad, accionar, pero accionar bajo el marco de la voluntad de Dios, no en lo que nosotros pensemos, porque le repito que no hay paz si no es de parte de Dios. Entonces, que nosotros busquemos la paz, no la vamos a encontrar, es Dios que nos la da. Nosotros no tenemos que buscarla. Fíjense que es tan así que el Señor Jesús mismo le dijo a sus discípulos, ustedes no me han elegido a mí, sino yo lo elegí a ustedes. Y así mismo nosotros no elegimos servirle al Señor. Él nos rescató. Él nos dio esa bendición, esa gracia inmerecida que es el perdón y la salvación a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces el llamado es también para los amigos, aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que viven en desesperación, aquellos que se destruyen unos con otros. Piense en su salvación. No piense en lo terrenal, no piense que fulano me engañó por tal cosa, sino piense en que un día usted tendrá que presentarse delante de Dios. Porque dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará ante Dios y confesará que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Entonces no importa lo que usted haya hecho, tendrá que presentarse. Ahora bien,
la palabra también nos dice que allí va a haber una elección, en el sentido de que el que vivió su vida conforme a sus propósitos, entonces irá a la condenación eterna. Lo que vivimos conforme a los propósitos de Dios, iremos a vida eterna. Entonces eso es lo que hay que pensar en la eternidad. No pensemos tanto en lo que vamos a hacer. Mañana yo pienso hacer tal cosa, pero no lo sé. Ahora lo que yo estoy seguro es que el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces esa palabra no tiene vuelta atrás. Así que yo espero, mi hermano, mi amigo, que esta paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté en vuestros corazones, como dice la palabra de Dios. Así, mis amados, yo quiero bendecirle en esta noche y decirle una vez más que este año 2025 sea de gran bendición para cada una de las personas, especialmente para los oyentes que pueden escuchar esta palabra, pueden asimilar la misma y pueden reflexionar y pensar que por más que nosotros nos afanemos, dice la palabra de Dios, no podremos añadirle a nuestra estatura un codo. Es decir, que yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino Dios. Y esa paz que Dios nos da, nos ayuda también a nosotros ser generosos, a poder tener familias que nos ayudemos mutuamente y que nos sirva de ejemplo a nosotros mismos y a la sociedad también. Y que decir, delante de Dios se regocijará si nosotros logramos vivir una vida conforme a sus dichos. Dios instauró la familia para eso, para que vivamos en armonía. Entonces, Él mismo es que da esa paz. Y le repito, esta palabra dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no lo que tú entiendas o yo entienda, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, no es mi razonamiento, no es mi entendimiento, porque la paz de Dios sobrepasa todo eso. Así que yo espero que estas palabras hayan llegado a su vida, sea reconfortante y usted pueda glorificar a Dios al junto nuestro, dándole la gloria a Él y dándole gracias en este nuevo año, porque le ha permitido escuchar estas palabras. Recuerde, Jesucristo está a la puerta y debemos estar apercibidos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gloria a Dios.